Hola, hola, bienvenidos a Big Left. No he podido hacer videos porque aquí en el sur, cuando deja de llover, que es un diluvio, en ese momento haya escarcha, haya niebla, haya sol, que el sol ahora recién apareció, pero hubo como unas 2 semanas de tregua. Uno se lanza a trabajar al aire libre y he plantado muchos árboles y bla, 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 bla. Y he arreglado en comunidad un camino que estaba lleno de barro y he terminado agotado todos los días, agotado de tanto trabajo físico. Y he tenido varios videos que he tenido en mi mente y ha pasado el viento, ha pasado la ola y no he podido hacer esos videos, pero ahora vuelvo a retomar el canal y vuelvo con algo que dejé pendiente, una idea, que es hacer una serie de una playlist que le llaman, una lista de reproducción, que lo voy a hacer en conjunto con mi hijo, Seba Left, Sebastián Izquierdo Almarza, sobre refutando al historiador Gabriel Salazar, que es el historiador número 1 de los ñuñoínos y de la izquierda chilena. Es interesantísimo meterse en ese tema y puedo hacer una lista de, por decir, 4, 5, 6 videos. He estado buscando en internet la información sobre Gabriel Salazar, o sea, conferencias de él, y hay muchísimas. Y el algoritmo se vuelve loco, entra en una especie de orgasmo y me manda un montón de videos y conferencias de Gabriel Salazar, lo que indica que este hombre está muy presente en YouTube y eh, hay que hacer esa lista de reproducción. Los que vengan a este canal por primera vez y los que son adictos a mi canal, vayan a las listas de reproducción que tengo, que he confeccionado, donde aparecen los videos, por ejemplo, sobre catolicismo y espiritualidad. Hay 70 y tantos videos sobre política, reflexiones políticas de actualidad y no de actualidad. Eso también tengo alrededor de 64 videos, etcétera, etcétera, etcétera. Está de Independencia de Chile, tengo dos. Uno de Independencia de Chile que es muy dedicado, muy, digamos, académico, antiguo, que lo hice en el canal de mi hijo que se llamaba Capitalismo Revolucionario, antes del estallido. Y después viene otro que lo hice en la época de la pandemia, con un canal pequeño donde es mucho más entretenido y didáctico sobre la independencia de Chile, que es un tema que más o menos soy experto. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? En todas estas algoritmos donde me aparece este señor, que yo lo conocí en la década del 80, porque hay que entender que en la década del 70 y en la década del 80, los miristas, los que formábamos parte del movimiento de izquierda revolucionaria, criticábamos enormemente a los socialistas y a los comunistas. Y criticábamos al gobierno de Salvador Allende. Criticábamos a Allende porque había sido un burgués que había entregado el poder popular, es decir, ese 40% de fanáticos que estaban dispuestos a dar la vida, comillas, porque no la dieron. Algunos sí fueron muy heroicos y hubo una batalla que le llamo yo la batalla de Santiago, que es lo que le llama también Pinochet a la batalla que hubo el 11 de septiembre. Fue una batalla, hubo muchos tiroteos. Frente a mi casa hubo tiroteos y frente a mi casa hubo muertos que quedaron ahí. 3 cadáveres porque tenía una población que se llamaba la Ñancahuazú, que estaba en Tabancura con lo que en esa época era Las Condes, donde empieza ahora Vitacura. Estaba eso, era una toma del MIR. Esos pobladores después fundaron la parroquia Santa María de las Condes y aplaudían a rabiar cuando llegaba Pinochet a visitarnos y a recibir la Santa Comunión los domingos. Bueno, eso yo lo he contado en otros temas, pero no quiero dispersarme. Entonces había una lucha ideológica en la cual el MIR
estaba en contra de todo lo que se había hecho en la Unidad Popular, de lo que se llamaba el reformismo burgués, pequeño burgués. Se criticaba al Partido Comunista, al Partido Socialista, a la fracción del Partido Socialista que era más moderada, qué sé yo, Ampuero, etcétera, y se buscaba una alianza con la fracción Almeida. Estaba Arratia, se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, Arrate, bueno. Estaba la fracción Almeida. Entonces se formó lo que se llamó el Movimiento Democrático Popular. Y en aquellos tiempos comenzó lo que se llamó la historiografía, una historia social. Y el campeón de esta historia social era Gabriel Salazar. Y yo lo vi una vez en Punta de Tralca, cuando hizo una ponencia, una conferencia solemne, bella, sobre la historia de las pobladoras, la historia de las pobladoras, o sea, las mujeres pobladoras. Y las mujeres pobladoras, después de esa conferencia, que había muchas ahí, de distintas poblaciones, esto en plena dictadura. Eso era organizado por los jesuitas. Los jesuitas hacían este tipo de cosas de discusión que le llamaban social. Los jesuitas en sus prédicas hablaban de lo social. Y yo les dije después, si alguna vez en el Nuevo Testamento existe en algún lugar del Nuevo o del Antiguo Testamento la palabra social, porque ni Cristo ni los apóstoles, nadie habló de esa palabra. Sin embargo, los jesuitas la tenían a flor de labio todo el tiempo y organizaban este tipo de encuentros, y las mujeres poblacionales se sentían en esa época, en los años 80, empoderadas, con una autoestima que había subido, se había elevado gracias a esta conferencia, donde él habla. Gabriel Salazar tiene una manera de hablar que es doctoral, que tiene un timbre de voz muy agradable, porque el timbre de voz es muy importante. Cómo va él acompasadamente, rítmicamente, va dando luces sobre lo que va hablando. Entonces es un excelente comunicador y cuenta cosas de la historia que no se cuentan en la historia oficial, que adornan una visión de la historia. Entonces, esta historiografía me parece a mí muy parecida a lo que, muy similar, él, incluso en su facha, con la barba patriarcal, el pelo canoso, como era Gastón Sublet. Gastón Sublet, yo fui amigo de él, fui a su casa en la década el año 75, con Christian Barken, que tenía 14 años en aquel momento, Christian Barken, el famoso, y otros más, y los llevaba ahí a tener estas conferencias gratuitas en la casa de Gastón Sublet, y Gastón Sublet tenía esta manera de hablar muy parecida a la que tiene Gabriel Salazar, que es una manera que seduce, que hipnotiza. Entonces, Gastón Sublet, sin haberse titulado de nada, porque estudió 4 años de Derecho y después se dedicó a la musicología y trabajó con la Violeta Parra en el tema, y él estaba en una radio emisora, y de ahí llegó a ser profesor de estética en la Universidad Católica. Y era un agrado. Yo me metía a las clases de Gastón Sublet, por ejemplo, cuando él describía el tríptico de Hieronymus Bosch, que está en el Museo del Prado, donde está el paraíso, el paraíso inicial, el cielo y el infierno, que es una cosa extraordinaria. Y él describía todo un conocimiento gnóstico profundo de eso, y él se declaraba católico. Sin embargo, Gastón Sublet, a quien más creía era a sí mismo. Él tenía su propia teoría, era un teórico más bien New Age, un proto-New Age. Recogía cosas esotéricas, recogía todo lo que era la parte, la admiración por el pueblo araucano, mapuche. Andaba con un poncho araucano precioso, azul con blanco en la universidad. Entonces había una fascinación con Gastón Sublet, y yo caminaba con él conversando,
y empapándome de su sabiduría. Sin embargo, él declarándose católico, por ejemplo, no iba a misa, lo que me parece muy extraño. Entonces él era un francotirador, era un francotirador. Y en este caso no es así. Gabriel Salazar tenía y tiene, no sé si ha muerto el hombre, pero él tiene esa hipnosis, esa seducción con su discurso. Ahora, ¿qué pasa? Que él en un 90 o 80, 70% de lo que dice es verídico, pero tiene un ingrediente de veneno que está radicado en su experiencia de la Unidad Popular. Él fue eh, eh, un, estuvo en el sector de la Unidad Popular que estaba por la insurrección, es decir, es lo que ellos llaman el poder popular, que estaba en los comandos comunales, en los cordones industriales, etcétera, en las juntas vecinales, en las tomas de terreno. Entonces, toda esta ultraizquierda que se dedicó a tomar fondos, fábricas, y fueron en una especie de delirio, en una ofensiva que partió principalmente después de las elecciones del 4 de marzo de 1973, donde se vio que se produjo una especie de empate, donde la CODE, que era el Partido Nacional y la Democracia Cristiana, más una fracción de un partido radical que se había escindido el Partido Radical en dos, pero la CODE, que era la alianza anticomunista y anti-Allende, juntó 55% de la votación y la Unidad Popular un 43%, con un fraude de 200.000 votos que después se certificó y se comprobó, está documentado. Hubo un fraude electoral organizado por el gobierno de la Unión Popular. Por lo tanto, estamos hablando que apenas se empinaba a un 40% y fue perdiendo ese apoyo, de tal forma que yo creo que para el golpe de Estado del 11 de septiembre, el núcleo duro de apoyo a la Unidad Popular era por decir, un 35%. Y de ese 35% había un 10 o un 15% que eran los que estaban por ese famoso poder popular, no era el poder popular, porque el poder popular lo tenía la oposición. La oposición era un 55%, por eso que el grito que decía la Unidad Popular decía, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido, claro, ¿cuál era el pueblo unido? La democracia cristiana con el Partido Nacional, la burguesía con la pequeña burguesía, con las clases pobres que estaban enojadas con el gobierno de Allende, y ese era el pueblo unido que jamás fue vencido y que pidieron a gritos y pidieron, tratando de humillar a los militares, tirándole trigo en los cuarteles para que se pronunciaran. Por lo tanto, está muy bien dicho que no fue un golpe militar, sino que los militares se pronunciaron al clamor popular, que era de un 55 o un 60%, porque hubo fraude. Y como les digo, durante esos 6 meses, desde el 4 de marzo del año 73 al 11 de septiembre del año 73, se produce una ofensiva de la ultraizquierda y una ofensiva de la oposición. Hay una ofensiva y son dos trenes que van a chocar y que será resuelto eso por un ¿cómo se llama esto? Por un pronunciamiento militar patriótico que evitó un derramamiento de sangre de una guerra civil. Entonces él vivió todo eso, quedó con ese resentimiento. Él viene de una familia modesta, con una madre católica, pero él tuvo experiencias que no fueron muy buenas en su colegio, que era católico, y él se pliega a todo este movimiento de la ultraizquierda y después se exilia a Inglaterra, porque en Inglaterra es donde yo me acuerdo que conocí, por ejemplo, no quiero ni nombrarlos, porque a varios que habían pasado primero por Cuba, se refugiaron en Cuba, y de Cuba se arrepintieron y se fueron a París, o se fueron a Londres, o sea, se fueron, o a Frankfurt, qué sé yo, o sea, se fueron a Europa, y a Europa capitalista, no la Europa del Este. La excepción eran los que se quedaban en los países socialistas. Esa era una excepción. Entonces él, como buen izquierdista, se quedó en Inglaterra, igual que su mentor Karl Marx, y desarrolla
no desarrolla, sino que sigue una corriente, porque yo cuando estudié en, en Asturias, estuve en la universidad estudiando historia en la Universidad de Oviedo, y ahí tuve profesores de historia que eran marxistas, todos eran marxistas españoles, y tenían esa escuela que era ir viendo, ir hacia el pasado, viendo puntos, por ejemplo, las matanzas de obreros. Entonces tú vas viendo en tal fecha, movimientos populares, insurrecciones aplastadas, movimientos de asambleas populares, etcétera, etcétera. Entonces él se fascina, por ejemplo, con la época de lo que fue de 1907 a 1925, cuando finalmente Arturo Alessandri dicta una constitución, pero había habido antes un movimiento popular orgánico que venía de las bases y que quería redactar una constitución fuera de lo que había sido el régimen de la oligarquía. Veníamos saliendo de 90 años de oligarquía, donde mi mismo padre fue un protagonista en fundar lo que fue la Federación de Estudiantes Secundarios, que partió del Instituto Nacional, y mi padre fue uno de sus líderes a los 16 años, y después fue líder de la fundación de la FECH, y de lo que fue todo lo que fue la FECH, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y todo lo que fue aquel proceso de contagio, de contacto entre los estudiantes y los obreros. Por otro lado, los militares también estaban enojados y vino el ruido de sables del año 24, y todo ese proceso que lo vivió mi padre como protagonista, y que mi padre fue el político más orgánico que ha existido en la historia de Chile. En cambio, Gabriel Salazar dice que el político más orgánico fue Luis Emilio Recabarren, y no es así, porque fue mi padre, porque mi padre no solamente estuvo en los sindicatos obreros, en los sindicatos de todas las clases, también estuvo en las patronales. Él configuró la parte jurídica, organizacional, estructural jurídica de organizaciones patronales tan famosas como actualmente es la SOFOFA y todo eso. Todas la confederación del comercio, del comercio detallista, etc. Entonces, mi padre, como él era corporativista y tenía una idea de tercera posición, en aquellos tiempos, la década del 20 y del 30, él era el hombre más orgánico. Por lo tanto, Gabriel Salazar se equivoca medio al decir que era Luis Emilio Recabarren, porque Luis Emilio Recabarren era orgánico desde sectores marginales solo, y desde los sectores marginales que apenas representaban, o sea, menos del 1% en estas asambleas. Hay que decir la verdad. Es decir, el Partido Comunista comenzó a tener protagonismo acelerado a partir de la fundación y con la insurrección que se produjo el año 32 en la marinería, etcétera, 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 pero nos desviamos del tema. Entonces, Gabriel Salazar tiene muchas conferencias. Yo estuve escuchando algunas mientras estaba trabajando en el campo, porque gracias a Dios ahora tengo a la cooperación de gente que es de Iquique y gente de Osorno. Tuve un aporte para tener una internet satelital de Starlink y la tengo acá. Entonces puedo escuchar mientras trabajo el internet, y estuve escuchando distintas conferencias de él, y uno termina asqueado. ¿Por qué? Porque si bien él habla cosas verdaderas, Gabriel Salazar mete por su odio, por un problema emocional, mete cosas falsas, miente. Y la mentira, eso uno siempre lo ha hecho, o sea, eso no es novedad, es parte de un pecado normal. Por ejemplo, ¿quién no lo ha hecho? Yo lo he hecho. Yo me recuerdo que si, por ejemplo, tienes una mala onda, tienes un odio, un rencor hacia una persona, y tú conoces algunas cosas negativas de esa persona, vas a ponerle aliño, pimienta y harta picante, y también le vas a mentir o a exagerar esa descripción. La vas a exagerar porque lo estás odiando. Entonces tú transgredes la verdad. Estás cometiendo un pecado, estás contra la verdad.
porque estás por tu emocionalidad, por tu odio, porque tiene un odio de clase. Él dice que fue profesor en la Católica, evidente, en el año 88, yo ya había salido de la Católica, y él dice que era muy incómodo tener que darle clases a esa gente que era la gente de la élite, porque en la Católica en esa época, en los años 80, era la gente élite. Actualmente no. Ya en esa época había un 20 o un 30% de gente popular que iba a la Católica a estudiar al campus Oriente, donde yo estudié. Entonces, él muestra que tiene un rechazo y un odio hacia la clase alta porque no la conoce. Cuando uno ha vivido con la clase alta, uno conoce sus errores y sus defectos, o sea, sus defectos y sus virtudes, perdón. Y una de las grandes virtudes que tiene la clase alta, que es manejar empresas, cuando tú eres cuando tú estás en una gerencia, en un puesto gerencial, el trabajo que demanda, cuando tú eres empresario, el trabajo que demanda, cuando tú estás en el directorio, el tomar decisiones requiere una atención nerviosa tremenda porque tienes que estar fanáticamente concentrado para tomar las mejores decisiones como director, como gerente, como subgerente, como ejecutivo, ya sea clase alta, clase media alta. Entonces él lo desconoce, lo desprecia y lo odia. Y ese odio le hace ser no veraz. Entonces aquí, por ejemplo, encontré uno de 5 minutos que vamos a ir, ya llevo 21 minutos. Voy a ponerles este, vamos a ir comentándolo. Y esa es la idea de este playlist. El contexto que le toca a Bernardo Higgins en aquel entonces, su contexto social, ¿cómo funcionaba el pueblo en Chile en aquel entonces? En la televisión. Bueno, fundamentalmente a través de pueblos o comunidades locales que estaban distribuidos a todo lo largo del país. Había más o menos 50 pueblos, algunos más grandes que tenían cabildo propio y reconocimiento. No había 50 pueblos, yo te digo inmediatamente. Obviamente que, por ejemplo, Parral no era un pueblo, era una aldea. De la Parra se llamaba, del Parral. Nueva Bilbao, que es Constitución, no era un pueblo. No existía, por ejemplo, Ovalle. Vicuña era una aldea. Entonces, ¿cuál era lo que al momento de la independencia lo que había era del sur a norte? Castro, Ancud, Osorno, Valdivia, Concepción, Talcahuano, Arauco, era un fuerte, pero puede ser. Los Ángeles era un fuerte, pero puede ser. Yumbel, Rere, Chillán, Linares, Curicó, Talca, Rancagua, San Fernando, etc. Para el norte, qué sé yo, sería La Serena, etc. Pero yo estuve calculando, no llegamos a 49, 50 pueblos. Hay pueblos que son aldeas que no tenían. Entonces, algunas ciudades tenían lo que se llama cabildo. El cabildo era la expresión, evidentemente, de una soberanía popular. Y eso habla bien de cómo era la monarquía católica española, lo que se le llama al imperio español, que fue un imperio constructor, un imperio positivo, que trasladó la civilización a esta tierra. Y que en la misma península existía. Hay el famoso de Lope de Vega, ¿cuál era? ¿Quién mató al gobernador? Fuenteovejuna, señor. ¿Quién mató al gobernador? Fuenteovejuna. Fuenteovejuna creo que era de Lope de Vega, no me acuerdo cuál de estos autores de la época de oro de la literatura española. Entonces existía un poder que no era popular, era un poder desierta. O sea, cuando fue el cabildo abierto del 18 de septiembre de 1810, no fue el pueblo, fueron 400 que eran personas de cierto nivel, no era todo el pueblo. Santiago no eran solamente 400 personas, era una ciudad que tendría en ese momento no sé cuánto. Buena pregunta, hay que ver eso. ¿Tendría cuánto? ¿Unas 30.000 almas? ¿O 40.000 almas? No sé. Sigamos. Ahora la pregunta es tan ciútica, pero bueno, sigamos. Oficial, otros más pequeños,
y que estaban distanciados por 30, 40, 50 kilómetros uno del otro, por tanto no había mucha posibilidad de unirse unos con otros, no habían caminos, no habían sistemas de comunicación, entonces vivían muy autorreferidos. Por eso que le daban importancia a ellos al autogobierno local, y por tanto al cabildo local, y a tomar decisiones en comunidad en cabildo abierto. ¿Ah? Santiago, cuando declaró la independencia, lo hizo en cabildo abierto. No declaró la independencia. La comunidad toma la decisión, la asamblea del pueblo toma la decisión. Ya, no es asamblea del pueblo, tampoco fue declaración de la independencia. No fue eso. Eso me imagino que lo saben ustedes, que la independencia en Chile no comienza, o sea, comienza un proceso, pero no se declara la independencia y no era el pueblo en una asamblea, fue una asamblea, pero una asamblea de los cuicos, de los aristócratas, de los que tenían un rango. Entonces no era una asamblea popular, digamos. Lo que hizo Santiago, ellos sabían que aunque era la capital, habían 49 pueblos a lo largo del país, tan autónomos como Santiago. Entonces le enviaron 20. una comunicación, una misiva a cada uno de esos pueblos. Y cada uno de esos pueblos la leyó en asamblea abierta, en cabildo abierto. El pueblo votó de acuerdo todos, ¿no? Y todos de acuerdo con la independencia de Chile. Pero lo interesante es que cada pueblo tenía la costumbre de tomar decisiones por sí mismo en asamblea abierta. Y después de tomar esta decisión, reconocer la independencia de Chile, al día siguiente de la mañana, una acción de gracias, un Te Deum. Dar acción no tanto a Dios, porque cuando se practica la soberanía, es la soberanía la que se celebra a sí misma, bajo la forma de Dios. El Te Deum, por cierto, es un reconocimiento de un Dios que está arriba, pero fundamentalmente la soberanía que está abajo, ¿no? Y después, el mismo día siguiente, en la tarde, la mañana el Te Deum, en la tarde, carnaval. Porque el pueblo celebra sus decisiones, celebra su libertad, celebra su autonomía. Entonces, eso es lo que existía en Chile desde fines del siglo XVIII, porque es una costumbre muy antigua que los pueblos se autogobiernen. Viene de España, viene del siglo XIV. Correcto. Es una enorme tradición que se traslada a América Latina. Entonces, por eso es que los pueblos, que es muy importante tener presente eso, los pueblos pretendían autogobernarse todo el tiempo. Y aparece O'Higgins con un proyecto de gobierno, un proyecto de Estado que no respondía a la forma en que los pueblos se autogobernaban. ¿Y cómo el pueblo vio a ese O'Higgins en ese Lo que pasa contexto? es que O'Higgins, hay algo que no se mencionó acá, creo que es importante. No olvidemos que era hijo de irlandés, se educó en Inglaterra, simpatizó con los intereses británicos respecto a América Latina. Inglaterra necesitaba abrir el mercado del Imperio Español en América Latina porque el mercado para la industria inglesa estaba bloqueado. Guerra napoleónica, ¿no es cierto? Guerra de independencia de Estados Unidos, etcétera, etcétera. No tenía mercado para su industria, tenía que abrir el monopolio español sobre América Latina y por tanto buscaba su independencia. Por eso es que en Inglaterra la corona británica amparó a los, comillas, revolucionarios hispanoamericanos. Miranda, O'Higgins, San Martín, otros, etcétera. Y ahí se concibió un proyecto de liberación de toda Hispanoamérica, se formó la logia lautarina, y la idea de fondo de estos señores era liberar toda América Latina y constituir una monarquía con todo el continente, capaz de hablar de tú a tú a las monarquías europeas. Monarquía constitucional. Por eso a San Martín y a O'Higgins no le interesaba una democracia republicana, sino una monarquía, sobre todo a San Martín, ¿no? Y por eso no bien se logró la independencia, San Martín envió una nota al comodoro de la Armada de Guerra británica que estaba frente a Argentina, Buenos Aires, y le dijo, le ofreció, le contó este proyecto de armar una monarquía. Le pidió un príncipe inglés para regir esta monarquía. Le pidió que esa flota de guerra se viniera frente a Valparaíso y vigilara toda la costa del Pacífico. Y finalmente le dijeron, para que comprometiera a este príncipe que viniera a regir, le regalamos, le damos totalmente la isla de Chiloé. Y además las mejores condiciones comerciales. O sea, este proyecto político
que está detrás de todos estos señores que lucharon por la independencia de América era un proyecto político monárquico, que no aceptaba ningún otro proyecto político alternativo. Y eso convirtió a O'Higgins, que fue nombrado director supremo, tal como los griegos, cuando se habían afligido, nombraban un dictador, que no era un dictador perverso, era el hombre más bueno de la polis, el más sabio, para que dictara la ley. Y en Chile, como no había constitución, entonces hubo que nombrar un señor de este tipo, y fue el director supremo. Por eso que se lo ofrecieron a San Martín, que era el verdadero general victorioso. O'Higgins no ganó ninguna batalla, porque el roble... No, ya. Miren, señores, hasta aquí llegamos. Ay. Uf, madre, que me carga esto cuando se pone. Ya, listo. Lo que dice es verdad. Lo que dice es verdad. Hay una cosa que es falsa que tengo que rebatir inmediatamente. O'Higgins no ganó ninguna batalla. Eso es falso. O'Higgins tuvo muchos combates que, si bien no ganó, tampoco perdió, porque eran combates pequeños, pero más bien eran triunfos. Cuando después del sitio de Chillán, fracasado sitio de Chillán, que fue fracasado más bien por la incompetencia militar de José Miguel Carrera, y podría haber resultado si hubiera estado a cargo un personaje como O'Higgins al mando, porque O'Higgins lo que más tenía no había estudiado, no era militar. O sea, él era un granjero, él mismo se definía como granjero irlandés, y tenía la mejor hacienda decían los comentarios antes de que fuera famoso, que el hijo natural del virrey del Perú, Bernardo Higgins, o Bernardo Riquelme, que era español, como todos nosotros éramos españoles, como San Martín, español, como todos éramos españoles, en nuestra partida de nacimiento en la Iglesia Católica, y la hacienda de las canteras era la mejor hacienda, era muy buen trabajador del campo. Y él, cuando viene la expedición de pareja, sale con un grupo de, creo que como 80 campesinos, por los caminos extraviados, para reunirse con las otras milicias y tropas que estaban en Talca, al mando del generalísimo José Miguel Carrera, y en segundo lugar estaba don Juan Maquena, que era el único que tenía conocimientos militares y tenía competencia militar. Pero Higgins tuvo que aprender de pura... El tipo era... Higgins fue un héroe absoluto. Era un héroe absoluto. O sea, él fue un Arturo Prat multiplicado por... Bueno, Arturo Prat lo habría hecho 1000 veces, pero él, O'Higgins, como no murió en el primer enfrentamiento, lo hizo 1000 veces, o decenas de veces. Entonces, se enfrentaba a las guerrillas que mandaba Sánchez desde Chillán. Todas las guerrillas realistas acosaban al ejército patriota, llamémosle patriota, separatista, que estaba en Concepción, dirigido por José Miguel Carrera, y Carrera se dedicaba a la fiesta, se dedicaba a la parte de armar, le gustaba mucho le gustaba todo lo que era la armería, componer fusiles, fabricar balas, etc. Entonces estaba en eso, con un tipo que era extraordinario, que después trabajó con San Martín en el ejército de los Andes. Tenía unos genios locos, José Miguel Carrera, que eran seguidores de él, eran carreristas y eran loquillos. Entonces, José Miguel Carrera era como el MIR de la época, era una extrema izquierda, pero era un despotismo anárquico, porque le daba órdenes a su tropa cuando llegó a Talcahuano, le dio órdenes de saquear, y saqueaban. Y a los que le parecía que eran traidores a la causa, los colgaba, incluido mujeres. Y también tenían la costumbre, el Juan José, de escupir el crucifijo y pisarlo en Quirihue.
Entonces había una serie de comportamientos locos de parte de los hermanos Carrera, y el que contenía a las guerrillas que llegaban hasta Tomé, llegaban a Dichato, llegaban a Coelemo, llegaban acosando al ejército que estaba guarecido y ahí tiritando de susto, digamos, y tiritando de frío, y estaban guarecidos ahí en Concepción, sin poder salir porque no había un empuje de parte de José Miguel Carrera, y al mismo tiempo se iba desgastando porque no llegaban refuerzos, se iban, estaban en harapos ya porque no había trabajo en el tema de uniformes, etc. Y el que contenía en Hualqui, en Rere, en distintos lugares de la zona, en Yumbel, etc., hubo muchos combates contra las guerrillas realistas, y quien las contenía era O'Higgins. Tanto fue así, se destacó tanto, que la Junta de Gobierno, dirigida por José Miguel Infante, envió al tercero, era un triunvirato, el tercero era un sacerdote de Talca, que lo enviaron con una orden perentoria para que José Miguel Carrera dejara el mando del ejército, y le daban el mando a O'Higgins, que no tenía ninguna carrera militar, pero se había destacado por su empuje, por su corazón ardiente, por su heroísmo. Entonces, finalmente, se demoró meses, importantísimos meses, mientras se desgastaba el ejército en la inacción en Concepción. José Miguel Carrera no quiso obedecer a la Junta de Gobierno de Santiago, que le ordenaba dejar el alto mando del ejército, y finalmente obedeció después de meses, no sé cuánto, se me olvida la cantidad, pero fueron hartos meses que él se negó a eso, porque era ególatra, que le dieron el mando a O'Higgins. Y en ese momento, cuando O'Higgins asume el mando, llegan refuerzos al mando de Gainza, llegaron refuerzos al fuerte de Arauco, donde estaba el contacto por mar. Estaba Arauco, estaba todos los fuertes de la frontera, estaba todo lo que era la zona de la isla de La Laja, todo eso era realista, y Chillán, donde estaba el centro de los realistas, y que podían cortar en dos las comunicaciones. Entonces, la idea era cortar en dos, aislar al ejército separatista, al ejército de Carrera que estaba en Concepción, aislarlo de su comunicación con Santiago, y tomar Talca, lo que fue así. Elorriaga, que era un guerrillero realista, con 300 jinetes se tomó Talca. Ahí murió el héroe Espano, que era español partidario de la causa del liberalismo independentista, y O'Higgins se hizo cargo de un ejército en harapos, un ejército disminuido por la deserción, y lo que tenía que hacer era salir de Concepción a encontrarse con Juan Maquena, que Juan Maquena estaba haciendo en el Membrillar una fortaleza, un sistema de fortalezas para defenderse a orillas del río Itata, sucediendo a las guarniciones que habían sido antes dirigidas por Juan José, ¿cómo se llama este? Carrera, el otro Carrera, que era también, era un petulante el hombre. Entonces, Juan Maquena estaba en Membrillar, y O'Higgins salió por el camino que es actualmente el camino que va uno por donde está el Estadio Collao, y se va por donde viene el camino que va por el río Andalién. Y uno va por Andalién hacia lo que es en la comuna de Florida, la comuna de Quillón, Florida y Quillón,
y de ahí, por Florida, y de ahí se va por la cordillera de la costa hacia Itata y a juntarse con Juan Maquena en el Membrillar. Y ahí tuvo, Gainza envió un destacamento de guerrilleros, que todos eran guerrilleros, los guerrilleros realistas eran tremendos. Se pusieron en el Kilo, en lo alto del Kilo, a detener el avance de O'Higgins, que estaba siendo acosado por guerrilleros por todos lados, porque en la retaguardia le quitaron todo lo que iban unas carretas de bueyes, se las quitaron, lo iban acosando y las guerrillas iban al frente. O sea, O'Higgins iba con su pobre ejército, iba, como les digo, en harapos, desmoralizado, pero O'Higgins tenía que levantarles la moral, por lo tanto, les dio una arenga tremenda, y esa arenga significó levantar la moral y derrotar a las guerrillas realistas que se le interpusieron en su camino en lo alto del Kilo. Y ese fue el combate de Kilo, donde O'Higgins destinó 2 destacamentos en atacar en forma de pinza y lograron esa victoria. Después vino la victoria del Membrillar, que fue en mérito de Juan Maquena, etcétera, etcétera. Habría que ir viendo, pero la victoria de Chacabuco fue victoria de O'Higgins también. Entonces, cuando dice él que O'Higgins no ganó ninguna batalla, está dando una afirmación falsa. Ahora, cuando dice que San Martín, O'Higgins, Francisco Miranda, etcétera, etcétera, todos estos hombres, Simón Bolívar, todos respondían a un plan británico y que querían una monarquía efectivo. Bolívar no, porque Bolívar quería una república donde él fuera presidente vitalicio, que es una monarquía, de alguna forma, sin dinastía, sin heredero. Pero lo que quería San Martín principalmente era una monarquía constitucional, porque veía él, lo vio en Argentina, cómo se originó con la independencia la anarquía. Y la anarquía dijo, esto no puede ser. Yo no quiero ser el gestor de la independencia de mi tierra y que esa tierra termine en guerras civiles y en anarquía. Pero lo que dice es muy cierto, Gabriel Salazar, que si nos vamos a 1798, Francisco de Miranda funda una logia masónica que se llamaba los Caballeros Racionales. Y esta logia masónica incluye a personajes como Bernardo O'Higgins, como después esta logia masónica en Londres comienza a tener una metamorfosis y en 1812 se transforma en la logia lautarina. La logia lautarina era una logia que había que, como en todas las logias masónicas, había que ir escalando, ir subiendo de grados. Eran 5 grados y solamente en el 5.º grado uno podía saber cosas que no se podían saber ni en el 4.º, ni en el 3.º, ni en el 2.º, ni en el 1.º. Entonces, muchos que participaban en estas logias iban con un deseo fervoroso, inocente, amoroso, heroico, patriótico, lleno de flores, lleno de cánticos y de emociones y de dignidad en su lucha, pero no sabían, ellos desconocían cuáles eran los lineamientos supremos, los lineamientos superiores, que solamente se podían saber los que llegaban al 5.º grado de esta logia lautarina, donde estaba Pueyrredón, donde estaba Freire, el mismo Maquena, el O'Higgins que he dicho, estaba San Martín, Alvear, que era amigo de Carrera, pero estaba en la logia, Freire, etc. Entonces, esta logia, uno puede entrar, pero no puede salir. O uno, si tiene secretos, es una logia, es una organización secreta
que es satánica, porque obedece a lineamientos en los cuales es como una pirámide, es como una especie de negocio piramidal, donde los que están arriba son los que pueden beneficiarse y los que saben a dónde van, y los que llegan arriba tienen que tomar decisiones de logia. Por lo tanto, O'Higgins estuvo en Londres, donde recibió instrucción y se plegó a la logia. O'Higgins traicionó el juramento que había hecho desde joven, del juramento a la corona española. San Martín también. San Martín luchó durante 22 años como militar. Ellos en esa época se entraba a ser militares de muy joven. Entonces San Martín vivió 6 años en Argentina. 6 años, nada, no se acuerda nada en 6 años. En la zona de Misiones. En Misiones, el padre de San Martín era militar. Y San Martín siguió la carrera de su padre y luchó y trabajó como militar durante 22 años. Juró fidelidad al rey de España y a la monarquía católica española. Y trabajó durante 22 años. Sin embargo, en uno de esos acontecimientos bélicos, porque estuvo en Argelia, estuvo en Francia, estuvo en distintos escenarios bélicos, luchando por la corona española, terminó preso en Inglaterra y ahí conoció un personaje escocés que lo llevó a la logia y lo inició en la logia a San Martín. Y San Martín tuvo que pelear junto con los ingleses, junto con los españoles, por la independencia de España cuando Napoleón invade España. Napoleón invade España, engaña a Fernando VII y a Carlos IV, se burla, se los pasa por cierta parte y hace una acción bastante flaite, bastante fea, y Napoleón ocupa España, ya lo había tomado permiso para ocupar España con sus tropas para ir, la excusa era ir a ocupar Portugal, y la corona portuguesa huye, 15.000 personas se embarcan, toda la corte, todos los cortesanos, la nobleza y la corona, el rey de Portugal, se embarcan hacia Brasil. Y de ahí viene el esplendor de la gloria que tuvo Brasil al ser un imperio, con Pedro I, porque tuvo una unidad, no se desmembró, no se fragmentó, no se balcanizó. Entonces, así pasó con Portugal. Pero lamentablemente a España no le pasó eso porque terminó Fernando VII, comillas, preso, porque no estaba preso, estuvo en un palacete el hombre, y por mientras los españoles murieron, y murieron 1 millón de españoles en esa guerra, y ahí peleó por el rey y por España San Martín, y San Martín se vuelve a Inglaterra a encontrarse con sus mentores, con esta logia de los caballeros racionales, y desde ahí se embarca en 1812, él pidió darse de baja del ejército español y va con Álvarez, que era un joven que fue director supremo en Argentina y que era amigo de Carrera, porque Carrera también había estado peleando en las guerras napoleónicas. Y llega en marzo de 1812 a Buenos Aires. Y de marzo de 1812 al 8 de octubre de 1812, en ese periodo de tiempo, San Martín llega a estar en el vértice en la dirección del proceso revolucionario jacobino al estilo de la Revolución Francesa en Buenos Aires. ¿Cómo lo logra? Porque él ya iba recomendado y ya iba, él es un aparecido en marzo de 1812. Ya teníamos 2 años de proceso independentista en Buenos Aires. Y él llega ahí y tiene un matrimonio con una muchacha de 14 años, una niña de apellido Encalada, que ella de una muy buena familia, y fue un matrimonio de conveniencia.
San Martín no era de mujeres, no era de ese estilo y no era tampoco de religión, era más bien ateo o agnóstico y consideraba que la religión era práctica. Él, por ejemplo, era devoto de la Virgen del Carmen porque la Virgen del Carmen era la patrona de la Armada, del Ejército español, y puso a la Virgen del Carmen para que motivara al Ejército de los Andes, y O'Higgins siguió con la onda de la Virgen del Carmen, que fue una cuestión simplemente práctica, pragmática, nada más. No era una auténtica fe. Entonces San Martín, viene el primer triunvirato en Argentina y viene una insurrección, una especie de golpe de Estado comandado por esta, donde quieren poner a Pueyrredón. Ahí estaba Rivadavia, pero Pueyrredón era una pieza clave de este ajedrez de piezas blancas, porque él siempre iba adelantado. San Martín era un genio organizativo, era un tipo extraordinario y tenía una cantidad de virtudes humanas tremendas. Tenía una horizontalidad en el mando. Él tenía a cierta hora del día, todos los días, a cierta hora, 7 de la tarde, después de que él había estado trabajando desde las 6 de la mañana a las 7 de la tarde, se tomaba su copita y él decía: quien quiera que venga puede venir a entrevistarme conmigo, sin rango, porque en el ejército hay que ir de rango a rango, o sea, de soldado, sargento, teniente, etcétera, etcétera. Y él, como teniente coronel, llegó con ese rango, se le reconoció ese rango en Buenos Aires, y él podía tener una entrevista con el más bajo en su tropa, en la tropa. Entonces él era un organizador tremendo. Imagínense lo que fue organizar el ejército de los Andes con los recursos que había. Hizo un milagro organizacional, un milagro. El ejército de los Andes constaba de 11.000 mulas. Poder cruzar los Andes con 11.000 mulas. Eran 3.900 hombres de pelea, de lucha, pero había 1.500 auxiliares de logística. Y toda esa logística extraordinaria, todos los detalles de cómo trasladar los cañones los desmontaban, desarmaban, las cureñas. Entonces los cañones los llevaban en una especie de cajones para poder pasarlo por esos precipicios en la cordillera de los Andes. O sea, tenía un nivel de cómo motivó a la gente en Mendoza, a las mujeres, a la población de Cuyo, a la población de San Juan, a la población de San Luis, a la población de Mendoza, a la población cuyana. Cómo logró sacar recursos de todas partes, impresionante, para organizar este ejército, el ejército de los Andes. Es una obra de una genialidad extraordinaria. Sin embargo, hay que ver la parte oculta, porque la parte oculta, sigamos, estaba en Buenos Aires y ya en octubre, desde marzo, en octubre de 1812, estaba ya gobernando la Logia Lautarina. Él había creado el destacamento, el regimiento de granaderos a caballo, que era extraordinario, con todo perfecto, los uniformes perfectos, la limpieza. Tenían que usar unos aros porque en esa época la deserción era muy, muy normal, la deserción. Entonces con el aro, el hoyo de aquí y el aro, se evitaba la deserción, y los granaderos, en su orgullo, compraron aros de oro y se pusieron aros de oro porque ellos iban a dar la vida por la causa. Entonces había una mística por la pelea, pero nadie sabía por quién estaban peleando. Eran todos unos tontos útiles. ¿Por quién peleaban? Inglaterra, el imperio inglés, había peleado contra España desde la época de Felipe II, contra Isabel I de Inglaterra. Desde aquellos tiempos, o sea, estamos hablando de 1560-80, desde el siglo XVI, que venía una guerra permanente entre Inglaterra y España.
y un odio entre los dos. Había una diferencia de religión, porque Inglaterra fueron eliminando y hubo múltiples episodios de genocidio de católicos, hasta que finalmente en la famosa Revolución Gloriosa, que no fue una revolución ni fue gloriosa, sino fue un golpe de Estado simplemente, de dinastía, donde se puso a Guillermo de Orange, desde ese momento ya no hubo vuelta atrás y el catolicismo quedó desterrado. Y quedó una Inglaterra puritana. Puritano no significa que eran puritanos de que querían tener pureza de costumbres, sino que querían purificar la religión de cualquier vestigio católico. Entonces Inglaterra era enemiga espiritual de España y España enemiga espiritual de Inglaterra. Inglaterra estaba la revolución industrial en el siglo XVIII. Habíamos pasado el XVI, el XVII en guerras, el XVIII había habido ciertas guerras que no nos vamos a detener en ello, pero había una revolución industrial formidable, lo que se le llama el famoso capitalismo manchesteriano, donde se explotaban mujeres, niños, el famoso capitalismo manchesteriano que logró, mediante el uso de la máquina a vapor, el telar de Hargreaves, de Cartwright, todas estas de Watts, todos estos inventores de tecnología permitieron hacer una industria textil muy económica, y en fondo Inglaterra en aquellos tiempos era la China de actual, era la China de los años 90 y 2000, era la producción de productos manufacturados económicos que invadían y no había cómo competir. Por eso que vino la pugna entre Napoleón. Napoleón quería tener el famoso bloqueo comercial de toda la costa de Europa para que no entraran los productos ingleses. Y ese fue el problema que hubo con Portugal y con España. Por eso se produjo esa guerra que finalmente fue desastrosa para Napoleón, donde perdió 300.000 hombres en aquella guerra. Entonces, y España perdió 1 millón de personas. Entonces, Inglaterra, cuando estaban los Hicks, a comienzos del siglo XIX, en el 1804, quisieron invadir el Virreinato de la Plata y enviaron una expedición que le fue mal, porque el pueblo todo de Buenos Aires se defendió tirándole piedras, ollas calientes desde los balcones, disparando. O sea, la toma de Buenos Aires, y es una larga historia bélica, como todas las historias bélicas tienen un montón de detalles, pero el tema final es que el Imperio Británico fracasó en tomar Buenos Aires y en tomar el Virreinato de la Plata, porque era fundamental tomar Buenos Aires, y desde Buenos Aires, desde ahí uno puede adentrarse hacia Corrientes, hacia Misiones, hacia Entre Ríos, Uruguay, Paraguay, el Alto Perú y Chile. Ese era el propósito. El programa de los británicos era tomar todo el Cono Sur completo, porque una vez que hubiera sido exitosa esa expedición militar de 1805, habría venido una expedición a Chile. Es decir, la idea era tener todo el Cono Sur, el estrecho de Magallanes, las Malvinas, todo esto. Ese era el proyecto de los Hicks. Pero vino un cambio de gobierno. Después vino los Tories en 1807, y un tipo que era irlandés, ¿cómo se llamaba este? Castlereagh, que el tipo era un ideólogo y les explicó en la Cámara de los Comunes, hizo un discurso y escribió todo eso, una doctrina. Y esta doctrina era muy importante porque decía, no nos compensa enviar ejércitos y tener como una colonia al Virreinato de la Plata. Lo que nos conviene, no solamente con el Virreinato de la Plata, sino que con todas las posesiones españolas, con todo lo que es el Imperio Español en América, nos conviene fomentar la insurrección, nos conviene fomentar el separatismo
y hacernos amigos, tener gobiernos amigos con los cuales podamos tener un comercio abierto donde puedan llegar nuestros productos manufacturados y poder obtener todas las materias primas y tener un área de influencia cultural, económica, social, militar, etc. O sea, hacernos con el Imperio Español de América de forma a través de una guerra próxima, o sea, a través de una guerra encomendada. ¿Y cómo se produjo eso? A través de estas logias. Estas logias, la logia lautarina, obedecía a instrucciones de Londres, obedecía a un plan de Londres. ¿Qué es lo que quería Londres? Que se separara todos estos reinos, estos territorios, que eran territorios de la corona española, separarlos para gobernarlos de forma solapada, de forma indirecta, como se llama estas guerras proxy, como le digo. Entonces, ¿cómo se podía hacer? Mediante una logia. Y las logias estaban en Londres. Desde ahí mandaban. Por lo tanto, la logia lautarina a veces no obedecía a las autoridades incluso, salvo cuando Pueyrredón estaba, porque Pueyrredón era de la logia lautarina. Pero muchas veces San Martín no hacía caso. Él seguía su criterio, pero no era su criterio. Era el criterio de la logia. Y el criterio de la logia, de los que estaban en el quinto grado, de los que tomaban decisiones, era el plan inglés de posesión solapada, de posesión indirecta de todas estas tierras. ¿Por qué San Martín, después de haber sido exitoso con la travesía de los Andes y haber derrotado al pequeño ejército de Rafael Maroto en Chacabuco, ocupa Santiago, llega a Santiago y es ovacionado y es proclamado, lo proclaman director supremo, gobernador de Chile? ¿Por qué él no lo acepta? Porque ya venía planificado que tenía que ser O'Higgins. ¿Y por qué O'Higgins? Porque la idea era tener una división en que Chile no, Argentina está al lado atlántico y Chile al lado del Pacífico. Es decir, el proyecto era un proyecto de balcanización y de fragmentación de estos países. Paraguay, Uruguay. Uruguay es el producto de las gestiones del imperialismo británico en una guerra que hubo entre Argentina y Brasil, etcétera, etcétera. Ahí hay toda una historia. Cuando llegó San Martín el año 812 a fundar como coronel, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llamaba? Los granaderos, al frente, Montevideo estaba ocupado por los realistas. Después hubo un problema con los brasileros. O sea, Montevideo, Uruguay, siempre fue un problema de dominio para la aristocracia bonaerense. Y finalmente se secesiona eso y termina siendo un país aparte. Hay que entender que Artigas era un revolucionario que no participaba de ese proyecto, del proyecto inglés. No era un tipo oscuro Artigas. Así también Francia, el dictador Francia en Paraguay, tenía su propio proyecto. Así también José Miguel Carrera era chilenista. Carrera no quería Chile por encima, o sea, pero él tenía un proyecto, Carrera, como de una especie de Commonwealth, donde cada uno rindiera una especie de reverencia hacia la monarquía española, pero que tuviera una autonomía. Entonces Carrera siempre hablaba peste de estos gallos, y cuando yo leía a Barros Arana, me hacía una mala imagen de Carrera, porque Barros Arana era también liberal masónico y que el tipo habla maravillas de San Martín, que de hecho tenía un montón de virtudes y era un muy buen complemento San Martín y O'Higgins, porque O'Higgins era
era el impulsivo, el héroe. Cuando se anunció que venía una expedición de Fernando VII realista de más de 20.000 hombres para ocupar el Río de la Plata y someter a esta revolución, se supo esto, que finalmente esa expedición no se produjo porque hubo una insurrección liberal, y ahí vino la gangrena y la putrefacción dentro de España. Los que habían gozado de esa constitución del 12, de la constitución de Cádiz, y después vino la revolución y vino la guerra civil y vino después la guerra carlista, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Que en ese momento estaban todos muertos de miedo en Buenos Aires. Sin embargo, Bernardo O'Higgins dijo: yo voy a esperarlos a la playa. Yo voy a esperarlos, yo muero en la playa ahí esperanza. Ese era O'Higgins. En Cancha Rayada, ¿quién era el que se destacó? O'Higgins. Porque era así. Decía: yo soy chileno, y como buen chileno, esa carta que tenía mi padre, que era una carta de O'Higgins, que la regalé a la escuela militar, era una descripción de la batalla de Chacabuco que O'Higgins, en la cual O'Higgins contaba cómo fue aquella batalla. Y cuando él dice: como chileno que soy, me bajaron las ganas y me fui nomás a atacar, sin esperar a la división Soler, que eran las instrucciones de San Martín. San Martín estaba atrás, muy atrás. O'Higgins se lanzó con Kramer, porque Kramer estaba lleno de ingleses, de franceses, habían luchado en las guerras napoleónicas. Estaba lleno de ingleses, de franceses, estos ejércitos. El ejército que se llama el Libertador del Perú, que no fue el Libertador porque los peruanos no querían independizarse. Los peruanos no querían independizarse. Y nosotros, los chilenos, fuimos los tontos útiles, como los cuyanos. Los cuyanos fueron los tontos útiles para el proyecto inglés. ¿Por qué? Porque cuando San Martín lo proclaman director supremo, ¿por qué él no dijo: muy bien, sea Chile junto con Argentina, junto con Uruguay, junto con Paraguay, junto con el Alto Perú, hagamos una gran patria? No, era la fragmentación. Era la fragmentación la idea de Inglaterra. Y la otra idea de Inglaterra era también la monarquía, una monarquía constitucional, porque como decía el historiador, de tú a tú, que hubiera una prestancia, un orden europeo. Y es verdad, San Martín, cuando llega y ocupa Lima, contrató unos carruajes espectaculares, y él andaba lleno de boato y de esplendor en su vestimenta, no porque él fuera así vanidoso, no era vanidoso, sino que era simplemente para acostumbrar al ojo, a la gente de Lima, al esplendor de lo que venía, lo que él pensaba, traer un príncipe europeo para nombrarlo rey del Perú, rey del Perú. Ese era el proyecto, y que chocaba con el proyecto de Simón Bolívar, que él quería ser un rey, o sea, un dictador, un director supremo vitalicio de toda la Gran Colombia y del Perú y de lo que se llamó después la República de Bolívar, que es Bolivia. Y vino la entrevista de Guayaquil. San Martín había enviado un destacamento a apoyar a Sucre, al general de Bolívar, porque Bolívar tenía poca gente para tomar Quito, y Sucre no se la podía para tomar Quito, y vino la famosa batalla de Pichincha, y en esa batalla de Pichincha participaron tropas que eran chilenas, argentinas y peruanas, que eran las tropas de San Martín, que estaba gobernando la costa peruana, porque en Cusco estaban los realistas con un ejército de 15.000 hombres, y San Martín tenía 5.000 hombres, que estaban deteriorándose porque había muchos chilenos en eso. El 80% eran tropas chilenas, y el chileno necesita acción bélica, si no se ponen
mujeriego, alcohólico y peleas a cuchillo y todas esas cosas. Porque el chileno es muy salvaje. Entonces, y Bolívar le envía otro destacamento como para quedar en igualdad de condiciones, y viene la entrevista de Guayaquil. La entrevista de Guayaquil es una cosa tan increíble que yo me acuerdo que mi padre en su biblioteca tenía entrevistas de Guayaquil, libros. Había 5 libros, entrevistas de Guayaquil. Otro libro de distintos autores comentando la entrevista de Guayaquil. ¿Qué es esto? No leí ninguno de esos libros, porque decía, ¿cómo puede ser que haya libros que hablen sobre la entrevista de Guayaquil, que fue un día, una tarde, un rato, no sé cuánto estuvieron hablando, 4 horas, San Martín y Bolívar? Y de ahí San Martín llega a Lima y abdica, renuncia al mando. Porque era un hombre noble, pero sin embargo obedecía a un proyecto. Y ese proyecto, Lord Cochrane envió plata, San Martín envió plata, no poca, mucha plata a Inglaterra. Las primeras, Chile se endeudó en 10 millones de pesos por culpa de Irizarry, otro de estos gallos. Irizarry estaba en Londres, estaba Álvarez Condarco, estaba el Tomás Guido. Tomás Guido era el secretario de San Martín, también de la logia. Monteagudo, se le atribuye a Monteagudo la idea, porque no sabemos lo que decidían en la logia, en Santiago, en la logia lautarina santiaguina, donde estaba Monteagudo, donde estaban todos estos, que decidieron la muerte de Manuel Rodríguez. Lo decidieron. Y tiene que haber estado ahí O'Higgins, sin duda. ¿Qué duda cabe? Se tomó la determinación de eliminar de forma fea a Manuel Rodríguez, que no era un gallo muy importante, era un agitador, era un mirista de la época, los carrerinos. Entonces, los argentinos a veces dicen que, y es verdad, tienen esa cosa, los argentinos tienen ese desplante. Entonces, claro, en Londres ellos conquistaron a Lord Cochrane, y Lord Cochrane estaba con muchos problemas, tenía problemas legales, se le acusaba de esto, se le acusaba de lo otro, lo mismo que al otro, a este irlandés que fue el de la idea, que es un tipo muy importante porque fue el de la idea de tomar Hispanoamérica de forma, mediante una guerra encomendada. Entonces, ese se suicidó finalmente porque ese irlandés, ¿cómo se llamaba? Kilbright, no, Kilbright, bueno, es que tienen un nombre, los irlandeses son muy difíciles de pronunciar, es impresionante, los irlandeses, una cosa espantosa. Y hay muchos irlandeses que peleó por España contra Inglaterra porque eran católicos, fervorosos y fieles al catolicismo. Entonces hay una historia de amor y de alianza entre los irlandeses y la España, de la monarquía católica española. Pero este irlandés terminó suicidándose porque lo acusaron de esto, lo otro. Lord Cochrane estaba en las mismas circunstancias. Y ahí está Álvarez Condarco y dice, bueno, lo recluta. Reclutan al mejor marino, que era Lord Cochrane, para fundar la Armada chilena, con la finalidad de ir a, comillas, rescatar o liberar al Perú, que no querían, los peruanos no querían. Yo recuerdo el libro Recuerdos del Pasado de Vicente Pérez Rosales, que él cuenta cómo fueron el año 1825, él y otros más fueron a estudiar a París, los hijos de estos criollos, que eran la clase alta, que fueron los que hicieron la independencia fue hecha por la clase alta chilena, y estos fueron a estudiar. Vicente Pérez Rosales era uno de ellos, y estaban en París con los peruanos, y los peruanos iban a estudiar, y ellos no querían saber nada de la independencia. Ellos todavía eran fieles al rey, peruanos de alta alcurnia. Hay que entender que apenas se produjo la independencia, en Lima había 15.000 peninsulares
15.000 españoles que tuvieron que emigrar, y eso fue descabezar el virreinato. El virreinato del Perú fue lo más importante que tenía España en Sudamérica, era la capital de España en Sudamérica, Lima, y eso se vino abajo por la independencia. Y llegó San Martín, y cuenta Vicente Pérez Rosales que llegó San Martín a ver a todos estos estudiantes cuando estaban en Saint-Malo, en la Bretaña, ahí murió. Bueno, el hombre se fue de Argentina. El tipo no era argentino, el tipo a los 6 años se fue a España. Peleó, fue durante 22 años militar en España, era un español. Y después, como no podía regresar a España por la chanchada que había hecho de traicionar a España, se fue a Inglaterra, estuvo en Bélgica, bla, 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 y finalmente terminó en Saint-Malo en Bretaña. Y de ahí fue a ver a estos estudiantes, en 1825-26, y ahí los peruanos no quisieron saludarlo, le negaron el saludo. Detalles de la historia. Entonces, las logias masónicas son satánicas y rinden culto al Lucifer. Yo puedo hacer una serial, tengo libros que hablan, el libro del Cardenal Calo lo tengo en mi biblioteca y podemos ir hablando sobre las logias masónicas. Entonces, hay un trasfondo oscuro en toda lo que se llamó el proceso de independencia. Y todos estos próceres, que está lleno de calles, de monumentos, en todos los pueblos de Chile está el monumento a O'Higgins, pero no hay en este momento estamos haciendo una revisión los hispanistas de esto. Estamos recién haciendo la revisión en el siglo XXI de lo que debería haber sido una revisión ya en el siglo XX. Estamos atrasados un siglo. Porque aquí hubo gato encerrado. Aquí hubo mano turbia, mano oscura. Claro, todos peleaban con sinceridad de propósito. Por algo hubo heroísmo, por algo la batalla de Maipú se ganó con heroísmo patriota. Pero también, ojo, la batalla de Maipú fue una batalla durísima, porque los realistas, que eran chilenos en su mayoría, eran sureños, resistieron hasta el último. Y después Ordóñez, todos estos grandes coroneles, los grandes coroneles que tenía Osorio, esos grandes coroneles quedaron prisioneros en San Luis, y fueron masacrados. Los mataron a todos. Entonces de ahí vino la guerra a muerte de Benavides, porque supieron de esa noticia, se supo esa noticia, de esa masacre. La masacre que habían hecho los separatistas, los independentistas, de la oficialidad fiel al rey, que era una oficialidad de primer nivel, moral, religioso, eran gente que estaba conectada con Dios, eran éticos, morales, y al mismo tiempo eran excelentes militares, como el gran Ordóñez, Primo de Rivera. Se me olvidan los nombres, soy para acordarme tanto nombre. Bendiciones, viva Cristo Rey. Ya me tengo que cortarla porque ya he hecho un largo video, pero ojo, tenemos que revisar la historia. Y en ese sentido, Gabriel Salazar tiene razón. Pero vamos a ir refutando a Gabriel Salazar en los otros episodios de la historia. Vamos a ir refutándolo. Y eso es. Bendiciones, viva Cristo Rey.